Hoy se me ha dado el privilegio, la responsabilidad, por misericordia de Dios, estoy aquí al frente de ustedes, pues así como lo mencionaba nuestra pastora, hace un tiempo nos estuvimos preparando y bueno, esperemos que este tiempo hoy dé resultado, dé fruto y que ustedes especialmente reciban pues lo que Dios ha dispuesto a través de mi vida y que yo sea un buen instrumento, amén. Entonces todos muy dispuestos, muy atentos, como lo hemos dicho anteriormente. Dígale a la persona que está a su lado, por favor, voy a concentrarme, así que salvo que me vayas a hacer algún comentario de la palabra, del mensaje, déjame poner mis ojos, mis sentidos en la palabra de Dios. ¿Listo? Hágalo, dígale ahí a la persona que está a su lado, quiero estar bien concentrado para que Dios hable a mi vida y pueda apropiarme de esa palabra el día de hoy. Bueno, gracias. Creo que hace un momento Ana María decía que hoy pues se conmemora un evento muy especial, ¿cierto? Para nosotros específicamente recordamos que la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, nació, creció, inició un ministerio, murió, pero ¿qué sucedió? Resucitó, se levantó de los muertos. Quizás en otro tipo de religiones algunos dicen, este es mi profeta, este es el líder, pero de ninguno de ellos tenemos esa noticia maravillosa como de Jesús, que murió, fue crucificado, pero se levantó de los muertos. El poder mismo de Dios a través de su Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Y específicamente mirando pues lo que se nos narra en los evangelios acerca de este evento tan especial de la resurrección, yo me detenía específicamente en lo que nos narra el libro de Mateo, el evangelio de Mateo. Y si usted tiene su Biblia ahí, yo le invito a que la abra, o si está en su celular, la prenda en algún dispositivo, o si no, creo que va a estar aquí en la pantalla el texto que está en el capítulo 28 de Mateo. Y si usted me acompaña, vamos a leer los versos del 1 al 10. Allí se nos narra, digamos, lo que acontece luego de que Jesús es crucificado, es sepultado, pero en este pasaje en específico se nos muestra el momento mismo de la resurrección. Entonces, vamos a leer la versión Reina Valera. Si usted tiene otra igualmente puede hacer el seguimiento a la lectura. Ahí dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y el versículo 10 dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, Señor, gracias te damos una vez más. No nos cansamos de orar a ti, de encomendar estos tiempos de celebración, de adoración, y especialmente, Señor, este tiempo de tu palabra, Padre bendito. Habla en nuestros corazones, abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, para que podamos entender y discernir, Señor, lo que tú tienes, Señor, en este día, Padre bendito. Y te ruego por mi vida, Señor, por misericordia, hazme un instrumento, Señor, para que mis hermanos puedan ser bendecidos, Señor, y haya una palabra que quede grabada en su mente y en sus corazones, que traiga alegría, consuelo, y que recordemos, Señor, esa obra maravillosa que tú hiciste en la cruz del Calvario, a través de la cual nos diste vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Aquí el Evangelio entonces nos narra, como les decía hace un momento, el tiempo de la resurrección. Y quiero centrarme específicamente en dos versos que quizás yo había pasado por alto siempre, pero haciendo una meditación de este texto me di cuenta de algo muy especial. Dice el verso 7, dice, cuando hace referencia a lo que está mencionando el ángel, dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y el versículo 10, cuando Jesús mismo aparece a las mujeres, utiliza una frase muy similar. Uno diría, es igual quizás lo que afirmó el Señor Jesucristo, pero dice él mismo: entonces Jesús les dijo, no temáis y dad las nuevas a mis hermanos. Entonces el ángel mismo, cuando se aparece a las mujeres, él dice: por favor anuncien ¿a quiénes? A los discípulos. Pero Jesús posteriormente, él mismo dice: un momento, quiero que vayan y den las nuevas a mis hermanos. Esta afirmación, hermanos, es la primera vez. Si usted mira todos los 4 evangelios, Jesús nunca se había referido a sus discípulos antes de la resurrección como hermanos. Quizás les había dicho discípulos, amigos, apóstoles, pero es este primer momento en el que él hace una afirmación, una declaración, les da una mención específica a sus discípulos y les dice: hermanos. Uno quizás diría, bueno, el autor, de pronto el que escribió, quiso utilizar algún tipo de sinónimo, es solo una cosa de semántica, de interpretación, de un cambio de palabras, pero no. Solamente después de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nos pudo llamar hermanos. Y esto tiene una connotación muy profunda que quisiera que en este día la miráramos. Todos nosotros aquí hemos sido en primer lugar discípulos. De hecho lo somos, ¿cierto? ¿Quieres un discípulo? El diccionario de la Real Academia Española dice: discípulo es la persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Todos nosotros, incluso desde los tiempos de Jesús, hemos aprendido principalmente de él, ¿cierto? De Jesús, luego de los profetas, apóstoles, en fin, pero somos discípulos porque estamos aquí aprendiendo. El término discípulo igualmente fue un concepto, quizás una palabra que se empezó a usar más en el Nuevo Testamento. Solamente hay 2 eventos en el Antiguo Testamento, en 2 ocasiones que se menciona la palabra discípulos, haciendo referencia a una persona que estaba aprendiendo un arte o un oficio, o que hacía parte de un grupo liderado por una persona encargada pues de un propósito, ministerio en específico. Pero en el Nuevo Testamento empieza a hablarse de discípulos, de aquellos que siguen o seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, diferente al Antiguo, donde se menciona solo 2 veces, en el Nuevo se menciona 254 veces. Es decir, todos estamos aquí aprendiendo, ¿cierto? Hemos decidido hoy, al menos en este día, levantarnos con un propósito. Quizás estar en este lugar alabando y honrando el nombre de Dios. Pero en segundo lugar, hemos venido a aprender. Y ese aprendizaje, esa disposición a ser enseñados nos hace discípulos. Y discípulos de la doctrina más grande que está en esta palabra de Dios. El diccionario igualmente de la Real Academia Española, por otra parte, al hablar de hermano, dice: es la persona que tiene en común con otra el mismo padre y la misma madre, o solo uno de ellos. Es decir, nos une un vínculo a través de un padre, de una madre o de los dos, como lo menciona el diccionario. Así que no es una coincidencia entonces que, a pesar de que el ángel siguió hablando de discípulos, Jesús mismo nos dé una connotación diferente, nos asigne un título muy especial: hermanos. ¿Hermanos de quién? De Jesús. Y por tanto, ¿hijos de quién? De nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, escribió específicamente que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29 nos dice específicamente eso:
si bien Él era el unigénito, el único Hijo de Dios, y lo sigue siendo, a través de la obra redentora de lo que Él hizo en la cruz, nos dio esa entrada a la familia de Dios. Hay un teólogo, quizás algunos de ustedes han escuchado su nombre, Matthew Henry. Él escribió sobre los terremotos que ocurrieron cuando Jesús muere. Si uno mira en el capítulo 27 de Mateo, dice que antes de que Jesús muriera, la tierra tembló, ¿cierto? Y que el centurión que estaba acompañando, después de haber visto este temblor, este terremoto, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios, porque fue capaz de conmover los cimientos de la tierra, de estremecer la tierra y de temblar. Entonces, acabamos de leer que en el momento de la resurrección, cuando el ángel desciende, igualmente sucede un terremoto. Y el teólogo Matthew Henry nos habla o nos describe acerca de estos dos eventos. Dice: cuando Jesús murió, la tierra tembló de pavor. Cuando resucitó, la tierra que le había alojado en su seno saltó de gozo por su exaltación. Era la señal de victoria de Cristo, y como si el sepulcro en trance de parto no pudiera retenerlo y tuviera que darlo a luz. Esta es la idea implícita en Hechos 2:24, y a su vez Hechos nos menciona que dice, al hablar de Jesús, dice: al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. Entonces podríamos interpretar que cuando Jesús resucita, nace, quizás si podemos utilizar ese término, nace a la vida como el primogénito entre muchos hermanos. Así es que en la definición que estábamos mencionando hace un momento, escribíamos que nos unía con un hermano el padre o la madre o los dos. Jesús mismo, al hacer la declaración y al conferirnos el título de hermano, nos está diciendo: ustedes tienen un Padre en común conmigo. El Padre Celestial ya no es solamente quizás su Dios, sino ahora se ha hecho más cercano. Ahora usted puede decirle: Padre, tú eres mi Dios, y Jesús, tú eres mi hermano, el que me dio el privilegio de ser parte de esa familia. Unos versículos atrás estaba haciendo mención a la carta a los Romanos en el capítulo 8, y los versos 6 y 17 del capítulo 8 de esta carta dicen: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El término, el título, la connotación de hermanos nos da una serie de derechos. Humanamente creo que si hacemos parte de una familia, ¿cierto? El ser hijos de un padre, de una madre, el tener un apellido del uno o del otro, nos dan una serie de derechos. Aquí en Colombia existe algo que se llama el orden sucesoral, y ese, digamos, que se mira cuando una persona fallece y entran a venir sus herederos, ¿no? Tristemente, pues como que eso está implícito cuando parte de una persona. Algunos quizás de sus familiares dicen: bueno, tristes, pero entremos a ver qué fue lo que nos dejó, ¿cierto? Y el orden sucesoral aquí en Colombia al menos nos dice que el orden es descendientes en primer lugar. Si hay hijos, desplaza a cualquier otro heredero. Si una persona muere sin hijos, entonces serán sus padres los que hereden. Si no hay ni hijos ni padres, entrarán sus hermanos. Y si no hay ninguno de ellos, entonces entrará el ICBF, pues, a adquirir esos bienes de la persona que falleció, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra nos está diciendo aquí, somos coherederos, prácticamente está diciendo lo que suele suceder en nuestra ley civil. Entramos a heredar lo que Dios ha dispuesto para sus hijos. Algunos de ustedes dirán: bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso lo que entramos a heredar? ¿Cierto? Aquí esta mañana hemos declarado especialmente, decíamos: gracias Dios, porque a través de tu muerte obtuve vida, salvación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Estábamos alejados de Dios. Pero Jesús mismo dice: he hecho algo para que toda persona en mí encuentre esa legitimidad de ser
hijo de Dios. Y ese título, ¿cierto? Esa condición de ser hijos nos hace entrar en esa familia especial y adquirir esa serie de derechos. Aquí en Colombia, y creo que en el mundo entero, solamente se adquieren esos derechos cuando la persona muere. Dios es infinito y Él dice: no hay necesidad que yo haga algo. Ustedes solamente por misericordia van a disfrutar de esa vida eterna que yo tengo para ustedes. Y no solamente de la vida eterna. Nuestra Biblia, la palabra de Dios, trae una serie de promesas. Alguna vez escuchaba que son cerca de 30,000 promesas las que están en las Escrituras. Inicialmente, en la parte del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era el destinatario de esas promesas, pero gracias a la obra de Jesucristo allí en la cruz, entró todas las personas de la tierra a ser partícipes de esa promesa de salvación y herederos de todas las promesas que están aquí en esta maravillosa palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús muere, se reorganiza, si se puede decir así, el ordenamiento legal que está establecido en el cielo, ¿cierto? Dios dice: voy a aceptarlos absolutamente a todos como hijos. En Efesios 2, Ana María creo que nos leía esta mañana un par de versículos de Efesios 2. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo describe especialmente en el capítulo 2 ese proceso de reconciliación. Él habla: mire, antes los que no eran del pueblo de Israel, los que no tenían la ciudadanía de ese pueblo, estaban ajenos a la salvación, estaban ajenos a la vida eterna quizás, pero gracias a Jesús hemos entrado. Es un regalo muy especial el que Dios nos hizo para ser miembros de su familia. Ahora, yo les pregunto, nosotros humanamente, físicamente, ¿hacemos algo para recibir una herencia? Creo que simplemente el hecho de nacer, el hecho de respirar, ¿cierto?, es el que nos dice: mire, usted como es descendiente de tal persona, tiene la sangre de esta persona, usted tiene un derecho principalmente económico. Ahora, en el plano espiritual, en el plano de la obra de salvación, ¿hicimos algo nosotros para que Dios nos diera esa vida eterna? Pues la respuesta es no, ¿cierto? Simplemente por el hecho de haber nacido, Dios se conmovió de nosotros, sintió un amor muy especial, una misericordia muy grande y dijo: yo creo que tengo que hacer algo por toda la humanidad. Y desde el inicio, desde los tiempos de Adán y Eva, Dios dio una palabra de que habría un tiempo de salvación. A pesar de quizás el pecado que había entrado al mundo, Dios habla y dice: hay un plan de salvación. A través de una mujer voy a traer la salvación. A través del nacimiento de Jesús, a través de la Virgen María, obtuvimos ese plan de salvación. Dicen en Efesios, como les estaba mencionando, el autor, que es el apóstol Pablo, dice en el verso 8: Dios es rico en misericordia y actuó por un gran amor con que nos amó y por gracia nos dio salvación. Y dice el verso 8: y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, por las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos hacer absolutamente nada, y a pesar de no haber hecho absolutamente nada, sino quizás todo lo contrario, haber hecho méritos para ser alejados, ser condenados a muerte, Dios, a pesar de todo eso, dice: voy a enviar a mi hijo a que muera por cada uno de ustedes. Si ustedes tienen presente, cuando Jesús muere, hay algo muy especial que sucede. Acordémonos en el Antiguo Testamento, cuando Dios da las instrucciones acerca del tabernáculo en su momento, luego de lo que es el rito en el templo, estaba establecido que solo una persona podía entrar al lugar santísimo, ¿cierto? Era el sumo sacerdote.
Todo el mundo entregaba las peticiones, o él mismo era consciente de las necesidades, de la falta de perdón quizás que existía, o los motivos quizás para que hubiera una falta de perdón en el pueblo, y así que el sumo sacerdote entraba. Cuando Jesús muere, el velo, que era una tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar santísimo al que solamente podía entrar un hombre una vez al año, se rompe. Y eso significó para nosotros, o la connotación es, hay entrada directa al Padre. No necesitamos ningún intermediario. Cuando nosotros somos hijos, alguna vez Rodrigo explicaba, nos hemos acercado y podemos no solamente decir Padre, Padre, sino mi papi. Papi, quiero decirte esto. Papi, necesito esto. Hay una familiaridad, una intimidad muy especial. Como le decía, un acceso directo. Ya no necesitamos hacer quizás un sacrificio como era ordenado en tiempos del Antiguo Testamento, sino que simplemente hay que venir con un corazón, como decía la canción, como dice la canción, un corazón dispuesto, un corazón quebrantado. Algo podemos nosotros rendir. Dice aquí que no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para decir, uy, Dios se va a sorprender de esto y me va a querer más, voy a impresionar a Dios con esto, va a hacer y me va a decir que sí a tal. No, nada. No hay absolutamente nada que podamos hacer para decir, uy, este sí me sorprende. Quizás Dios sí se alegra de nosotros cuando hay una conducta ajustada a su palabra, pero que realmente haya algo que podamos hacer, no lo podemos hacer. Y saben, hay algo que cuando estaba mirando este mensaje me llamó mucho la atención, y es algo que está en el libro de Hebreos. Hebreos, en el capítulo 2, versículos 10, 11 y 17, nos menciona lo siguiente. Dice: porque el que santifica, es decir, Jesús, a los que son santificados, nosotros, de uno son todos. Dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Miremos el verso 11. Dice, Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Una vez que Él resucita, inmediatamente habla de hermanos. Pero aquí nos dice, Él no se avergüenza de decirnos hermanos. ¿Por qué habría de avergonzarse? ¿Por qué creen que la palabra nos menciona eso? Que no se avergüenza de nosotros. Creo que solamente basta con examinarnos nosotros mismos en este momento y hacer una mirada retrospectiva y decir, ¿quién he sido? O tal vez quién soy, qué he hecho, qué estoy haciendo, qué acabo de hacer. Y quizás muchos de nosotros solamente podríamos decir o hacer, Señor, ya sé por qué dices en tu palabra que no te avergüenzas de nosotros, porque hay un mérito, quizás hay cosas de nosotros que son dignas de vergüenza. Y yo mismo aquí haciendo esa mirada retrospectiva, diciendo, ay, Dios mío, creo que he sido una persona que no te ha agradado en diferentes momentos de mi vida, en diferentes áreas. Y a pesar de eso, tienes tanta misericordia y tanto amor que me tienes aquí haciendo parte de esta comunidad, sirviendo. A pesar de que quizás otros hubieran dicho, no, usted no es digno de nada. Eso que usted hizo fue tan grave que desterrado, apartado, apedréelo, ¿cierto? Ojalá no sea el caso de ustedes. Pero sí hemos hecho cosas que nos avergüenzan delante del Padre. Pero a pesar de eso, se nos declara aquí un amor tan inmenso que dice, no importa quién haya sido, no importa la lucha que tengas en este momento, no importa el pecado que quizás está atormentado tu vida, no importa ese pasado de atrás, yo no me avergüenzo. Otra cosa es que no quiere dejarnos así, ¿cierto? No quiere decir, bueno, pues yo lo quiero mucho, pues usted siga así, lo importante es que yo lo quiero, no.
Pero lo importante aquí es que Él no nos pone una barrera, no nos pone un obstáculo. Al contrario, acabamos de ver, se abrió de brazos completamente. Él, siendo un Dios con toda la solemnidad que no resiste el pecado, dijo: no importa. Gracias a la obra de Jesús los acepto, los adopto como mis hijos. Y cuando somos adoptados como hijos, entramos a tener una serie de derechos en la presencia de Dios. Así es que, mis hermanos, cuando somos discípulos, quizás, como lo somos todos, creo, los que estamos aquí, si me están escuchando, los que me están escuchando, tal vez algunos hemos sido discípulos muy fieles, ¿cierto? Algunos, como lo decía, de pronto nos hemos descarriado. Otros quizás pueden decir: no, yo al contrario, siempre he sido fiel. Pero para los dos, quizás, tanto para los que nos hemos sentido o hemos sido infieles, Dios nos dice: el plan de salvación es para ti. Como para el que dice: no, yo toda mi vida he sido muy fiel y pues creo que estoy en la voluntad de Dios, pero a veces como que se nos olvida. Si ustedes leen en Lucas, creo que todos tenemos muy presente la historia del hijo pródigo, ¿cierto? El hijo, hay dos hijos, un mismo padre. Y uno de ellos, el más joven, dice: yo ya me aburrí de esta vida, no quiero, necesito que me dé la parte que me corresponde, a pesar de que no sea el tiempo, porque el padre no había fallecido, pero yo quiero la herencia en vida, ¿cierto? Algunos como que dicen: bueno, y si en vida mis padres me dan, pues no es el tiempo, pero este muchacho dijo: yo quiero que me den lo que me corresponde en vida. Y la palabra muestra que hizo y deshizo y lo malgastó, y cuando vuelve al padre está en una condición deplorable, maltratado, lleno de pecados, quizás, en fin. Y así podemos estar algunos. Quizás hemos escuchado, somos conscientes, pero nos hemos alejado. Nos hemos alejado y el Padre siempre está esperando. Yo siempre he pensado que el amor más parecido aquí en la tierra al de Dios es el de una madre, ¿cierto? Una madre, quizás, no importa cómo sea su hijo o su hija, siempre lo va a querer o la va a querer, ¿cierto? A pesar de que sea una persona tenaz, inclusive que haya entrado en rebeldía, cuando los hijos están o hemos pasado quizás esa etapa de desafíos contra los padres, en fin. Pero una madre, en medio de todas las circunstancias, siempre va a querer a su hijo. No sé si los padres a veces quizás somos más duros, pero una madre, como les decía, es el amor más parecido al de Dios. Y este padre siempre estuvo esperando y todos los días miraba: ¿cuándo irá a llegar mi hijo? Tal vez le causó mucho dolor el que se fuera, pero lo estuvo esperando. Y así es que llega este hijo, como puede llegar cualquiera de nosotros, a decir: gracias, porque a pesar de haber hecho lo que he hecho, cosas dignas de vergüenza, Padre, tú me estás esperando y me esperas. Pero asimismo vemos la connotación del otro hermano. Era lo que les decía hace un momento. Tal vez hemos sido fieles y hemos dicho: no, Padre, yo he tratado de mantenerme, no me he desviado mucho ni a este lado ni a este otro, he tratado de ser fiel con lo que tú has dispuesto en esta palabra. Pero miren la actitud del hermano, dice que estaba molesto. ¿Y cuál es la respuesta del padre? Dice: mira, tú que te has portado bien, pues todo lo que hay en esta casa siempre ha sido tuyo. Tu hermano creo que salió y vivió pues las consecuencias de lo que hizo, pero tú aquí has estado bien y has sido tan fiel que todo esto es tuyo. Así quizás nos pasa a algunos de nosotros. A veces tenemos dificultades, cosas, y nos hace falta es decirle al Padre, como dice en su palabra allí la regla de oro: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero como que se nos olvida un poco los derechos que hemos tenido. Uno de esos derechos es la respuesta a nuestras oraciones. Acordémonos, como acabo de decir hace un rato, tenemos entrada directa. Dios conoce nuestras necesidades, pero Él espera que vengamos y nos acerquemos a Él y que Él diga: bueno, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? Mira todo lo que he hecho, me he acercado a ti, solamente espero que tú te acerques a mí. Entonces, es importante acercarnos. Cuando
Cuando la Escritura nos dice que nuestro hermano mayor Jesús, a través del que obtuvimos esa salvación, nos insta la Escritura a tener casi que dice la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros decimos, pero es imposible ser como Cristo. Lo que pasa es que Él era Dios. Pero la misma palabra me muestra, dice, Jesús, a pesar de su divinidad, vino y experimentó absolutamente todo en su humanidad. Dice la Escritura, Él fue tentado en todo, pero no fue hallado mal alguno. Y si hay una persona que nos puede entender, es nuestro hermano Jesús. Él puede saber las luchas que estamos enfrentando. Él puede saber la angustia del día a día, puede conocer el amor y el desamor porque Él también lo experimentó, la soledad, la traición, en fin. Y hay algo muy especial que sí tiene Jesús en lo que quizás algunos de nosotros sí erramos o fallamos. Él tenía una relación muy fuerte con el Padre. Y a veces nosotros, a pesar de reconocer nuestra condición de hijos, no hacemos lo necesario. No ejercitamos el ser hijos para acercarnos al Padre. El Padre nos está escuchando, como les decía, tiene entrada, línea con nosotros. Solo está esperando que nosotros levantemos a veces el teléfono, pero nosotros como que nos hemos alejado y no hemos ejercido el ser hermanos de Jesús, el ser hijos de Dios. Y bueno, como siempre hemos dicho, siempre hemos escuchado, un derecho implica un deber igualmente, ¿cierto? Cuando nosotros somos hijos, no solamente está el dame, sino asimismo se espera algo de nosotros. Y en el libro de Mateo igualmente, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versos 46 a 50, Jesús mismo nos recuerda qué espera de sus hermanos. Un gran reto, un desafío. Dice aquí, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Una pregunta interesante. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y he aquí mis hermanos. Pero aquí viene quizás, en mi opinión, una de las partes más trascendentales de esta declaración de hermandad. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hemos recibido el título de Hijo de Dios, de hermanos de Jesús, como Él exclama después de la resurrección. Pero se nos hace una descripción aquí quizás más específica y detallada de lo que Él espera de sus hermanos. Y es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos en esa parte? ¿Cómo estamos en esa parte? Hace un momento les invitaba quizás a pensar en qué condición estamos o en qué condición estábamos cuando entramos a la gracia de la salvación. ¿Cómo estamos? ¿Estamos cumpliendo realmente con nuestra parte de ser hermanos, de ser hijos? Dice la misma Escritura que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y uno podría decir, si es buena, agradable y perfecta, pues ¿por qué no la hago? ¿Cierto? Pues si sabiendo que haciendo lo que Dios me ha instruido en su palabra que haga, voy a disfrutar de esa voluntad buena, agradable y perfecta, ¿por qué no la hago? Porque creo que somos conscientes de que a veces se nos es difícil, ¿cierto? A veces se nos es difícil y encontramos una serie de tentaciones en el camino. Algunos pueden avanzar, quizás otros alcanzamos a tropezar, otros alcanzamos a caer, pero es difícil. Cuando yo era niño, mi profesora de escuela dominical, no sé si era cierto o no lo que ella decía, pero ella mencionaba y decía, mire,
Cuando estemos en el cielo, Dios nos va a decir lo siguiente. Acá está el estante de Paul Eduardo Marta. Y entonces acá está todo lo que yo había trazado para él. La voluntad buena, agradable y perfecta. Y Dios va a empezar a decir, ay, mira, pero aquí arrancaste bien, pero luego como que te fuiste hacia este lado y te perdiste esta. Y va a abrir una caja y dice, mira, si hubieras seguido esa voluntad, esta era la bendición. Y así, y mira, y más adelante, y quién sabe cuántas cajas quizás se habrán quedado sin abrir en mi caso, ¿sí? En el ejemplo que me decía mi profesora de escuela dominical. Pero en el fondo, Dios ha trazado un plan para cada uno de nosotros, ¿cierto? Una voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Lo que sucede es que a veces se nos es difícil. No es imposible, porque si Dios la trazó, es porque Él sabe que podíamos con esa voluntad. Pero, como dice la Escritura, el camino que nos lleva a Él es angosto, mientras que el otro que nos aleja es bien ancho, ¿cierto? Y a nosotros nos gusta hacer nuestra voluntad o lo que nos ofrece el mundo, pues porque es agradable, ¿cierto? Porque creemos que vamos a tener un bienestar, un cumplimiento de algún deseo, en fin. Y por eso se nos es difícil. Pero aquí Jesús está diciendo, yo morí por ustedes, los hice hijos de Dios, los hice hermanos, y estoy esperando eso, que ustedes puedan hacer la voluntad del Padre que está plasmada aquí en las Escrituras. ¿Duro reto? Sí. ¿Se puede? También sé que se puede. Y quizás algunas cosas quedaron atrás que nos han apartado, pero Dios, de hecho el estar aquí, quiere decir que estamos intentando enderezar el camino, si no es que ya lo hemos enderezado. Pero todavía nos quedan. Dios es el único que sabe hasta cuándo vamos a estar en este mundo. Y todos los días, día tras día, es necesario decir, Dios, esta es tu voluntad, esta no es tu voluntad. A veces nosotros le hacemos esa pregunta, pero después de que hemos hecho un mal negocio, ¿será que no era la voluntad de Dios? ¿Le preguntamos antes? No. ¿Teníamos acceso a Él? Sí. Y entonces, no, pues hice esto sin consultarle a papá o sin consultarle a mamá. Humanamente, a veces respondemos así, ¿cierto? Cuando sucede algo y nuestro padre o nuestra madre nos dicen, ¿y por qué lo hiciste? ¿Por qué no me dijiste que estabas en esta dificultad, en este problema? Y no, es que creí que me iban a regañar o por alguna razón. A veces creo que nos hemos alejado de Dios, tenemos algún dolor, algún resentimiento incluso contra Él porque no nos dio algo que queríamos, nos quitó algo que queríamos. A veces estamos apartados cuando Dios lo único que quiere es darnos esa buena voluntad. Cuando estemos en el cielo, como decía mi profesora, entenderemos cuál era esa buena voluntad, por dónde era y quizás de qué nos habremos pervertido. Y asimismo en el libro de Romanos, en el verso 17 en el que leíamos hace un momento, decíamos que seremos coherederos con Cristo, pero el apóstol Pablo dice, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué va a suceder? A pesar de ese gran título, la misma Escritura, Jesús mismo nos dijo, en el mundo las cosas no van a ser fáciles, en el mundo van a tener aflicción, ¿cierto? No vamos a estar exentos de estar tristes, no vamos a estar exentos de sentir dolor, no vamos a estar exentos de una pérdida, etcétera, etcétera. Pero está Jesús recordándonos y dice, en primer lugar, ustedes no están solos, yo he vencido al mundo. Y en segundo lugar, los he hecho parte de la familia más maravillosa, universal de la que ustedes pueden hacer parte. Aquí en el mundo quizás podemos hacer muchas cosas, obtener títulos, ¿cierto? Pero esos títulos no se comparan con el título, el gran título, la gran condición que nos otorgó Jesús en su muerte, la condición de hermanos y de hijos de Dios. Esto, como sabemos, es una vida pasajera. La misma Escritura nos dice, ¿qué es el hombre? Un poco de neblina que está un tiempito y luego se ha evaporado.
ya no aparece por ahí más. Y es una realidad que nos cuesta a muchos aceptarlo, pero es así. ¿Y qué es lo que realmente va a tener peso? ¿Otros títulos que adquirimos o la forma en que ejercimos o no ejercimos esa hermandad, el derecho de ser hijos? Así es que ya para cerrar y para recapitular de manera concreta, la resurrección de Jesús nos confirmó una posición de hijos, de hermanos de Jesús, de herederos de la vida eterna, herederos de la gracia, y asimismo nos confirió una serie de derechos y también deberes. Si alguno quizás se ha sentido lejano, si alguno de pronto de los que está escuchando la transmisión dice, mire, yo me acerqué, estoy lejos, así como el hijo pródigo puede regresar otra vez, las puertas siempre están abiertas. O si alguno quizás dice, yo no he aceptado, no soy parte de esa familia, estamos a una simple oración de distancia. Dice la Escritura que a los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos a esto de adquirir esta herencia santa. Simplemente recibir, decir, Jesús, te acepto como mi Salvador. Reconozco que tú moriste, que como lo conmemoramos tradicionalmente hoy, resucitaste. Y eso que tiene que ver con nosotros, tiene que ver todo. Tiene que ver con nuestra vida eterna, con nuestra condición actual y la venidera. Quizás es posible que muchos llevemos tiempo siendo unos buenos discípulos, y eso está bien, todos somos discípulos, pero algunos tal vez solo nos hemos alimentado de experiencias, de palabra, de conocimiento. Quizás podemos enseñar a otros, pero ¿y la relación con Dios cómo está? Las dos cosas tienen que ir de la mano. El crecimiento como discípulo para alcanzar esa estatura como hermano, casi de la forma en que Jesús lo hizo. Y hace un momento la escritura que leíamos nos decía, estemos dispuestos a hacer la voluntad del Padre, estemos dispuestos a padecer el Evangelio. Jesús no se avergüenza de nosotros. A veces nosotros sí nos avergonzamos un poco de Él. A veces nos avergonzamos de decir cristianos porque nos da miedo quizás o la burla, o pensamos que el ser cristianos de pronto nos puede hacer un poco menos en el círculo en el que estamos. Algunos quizás, como me ha sucedido a mí, creen que por el hecho de creer que la Biblia es la palabra de Dios, estoy siendo como ingenuo, como diciendo, pero pues usted, a pesar de otras cosas que sabe o ha estudiado, algún conocimiento que ha adquirido, sigue pensando que esta es la palabra de Dios. Y usualmente respondo sí, pero otras como que guardo silencio. Digo, pero ¿por qué lo he hecho? Al contrario, esa es una oportunidad para decirle a muchos, creo, he aceptado el regalo de la salvación. Doy gracias a Dios porque mi vida, cuando muera, espero obtener esa vida eterna, cuidar mi salvación y tratar de hacer la voluntad del Padre. Pero sí creo que todo lo que aquí es verdad. Ya es un tema de fe. Un tema de fe, dice la misma escritura, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. A veces nos hemos acercado pero con dudas. Yo he experimentado dudas. Cuando era más joven, más o menos como a la edad de 15 años quizás, yo he sido cristiano pues casi desde cuna, y me empecé a cuestionar y decía, ¿será que esto en lo que he creído es cierto? Quizás de lo que me he abstenido, que otros han hecho y disfrutan la vida, ¿ha valido la pena? ¿Será que sí? ¿Será que Dios sí existe como lo dice en la palabra? Y tuve experiencias especiales con Dios en la que sentí que me hablaba y me decía, aquí estoy. Confirmo esta palabra de que tú eres hijo mío, un hijo amado. Y no solamente lo escuché, sino que he visto grandes cosas en mi vida. Podría hablar de testimonios que quizás
yo mismo me conmuevo y digo: uy, Señor, tu misericordia es grande porque yo no merecía esto y tú lo has hecho por mí. Tú lo has hecho. Entonces, mis hermanos, esta invitación el día de hoy es para recordar, reconocer la condición que tenemos de hijos, y como hijos herederos del poderoso plan de salvación. Jesús murió por nosotros. Tal vez a veces lo vemos en películas o lo leemos y nos conmovemos, pero trata de olvidarse, y a veces como que decimos: sí, soy cristiano. ¿Y por qué soy cristiano? No, pues a veces o suelo ir a la iglesia, o soy muy juicioso yendo a la iglesia y escucho las predicaciones, entonces soy un buen cristiano. Pero ¿tienes una relación con tu Padre? ¿Tenemos una relación con el Padre? ¿Hablamos con Él? O como puede pasarnos humanamente, que hay un padre o una madre en algún lugar, quizás los visitamos, a veces una vez al año, a veces hay divisiones y nos hemos dejado de hablar. ¿Nos sucede eso a veces con nuestro Padre? ¿Lo hemos hecho a un lado? Espero que la respuesta sea no. Y si eventualmente ha sido así, es un tiempo de reconciliación, es tiempo de reconocer: Padre, sin ti no soy nada. Y gracias a Jesús es que puedo llamarte Padre. Gracias a Jesús es que obtuve la salvación, la plenitud. Gracias a Jesús es que sé que hay una vida eterna, a pesar de que merecía un castigo eterno, como lo dice la Escritura, y es una realidad. A pesar de eso, y de no haber hecho absolutamente nada para que tú me salvaras, aquí estoy por tu infinita sabiduría. Los invito a que estemos de pie, oremos. Y hoy que se celebra quizás a nivel mundial el tiempo de resurrección de Cristo, también lo recordemos nosotros. También recordemos que Dios tuvo un plan. Él no nos dejó, como dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados, sino por el contrario, nos levantó y nos dio una voluntad, un plan a cada uno. ¿Cómo estamos en ese plan? Pues ojalá que bien, oyendo ahí por la senda. Pero si no, recordemos, estamos, como dicen algunos, a un clic de distancia. Es tan simple venir y decir: Padre, aquí estoy, mi vida está aquí. Tal vez tú conoces por dónde he andado, he caminado, las decisiones que he tomado día tras día, las grandes decisiones, las pequeñas decisiones, mis equivocaciones, mis aciertos. Todo lo conoces tú, todo lo sabes de mí. Y aún a pesar de que todo lo sabes y lo has visto, no te avergüenzas, sino con cada mañana viene tu misericordia. Se renuevan las oportunidades para que yo pueda acercarme una vez más a esa familia maravillosa de la que me has hecho parte. Señor, sé que me falta mucho para alcanzar la estatura de la plenitud de tu Hijo, pero quiero esforzarme. Ya hasta el día de hoy tal vez he luchado en mis propias fuerzas, hasta el día de hoy he batallado y aún no he visto el resultado que quiero, pero siento que debo descansar en ti. Quiero descansar en ti. Si alguno no se ha acercado, puede decir: Padre, aquí estoy en esta mañana. Aquí estoy, quiero reconocer que tú has trazado un plan para mi vida, y no cualquier plan, un plan bueno, agradable y perfecto como es tu voluntad. Y Padre, aquí está mi corazón, tal vez un corazón duro, rebelde, pero que en esta mañana quiere inclinarse ante ti, humillarse ante ti y reconocer que tú, Padre, Dios de todo el universo, has puesto tu mirada en mí. Tú sabes que existo, tú sabes aún la familia en que me pusiste, el apellido que tengo, las condiciones en las que nací, he crecido, he vivido. Tú lo sabes todo de mí, y yo quiero entregarte mi vida a ti. Quiero cederte el control de mi vida. Ya me di cuenta que solo no pude, solo llegué quizás a momentos de aflicción, momentos de fracaso. Tal vez tuve momentos de felicidad, pero no esa felicidad plena que hay en ti.
esa felicidad plena, ese descanso pleno que hay en tu palabra, Señor. Hoy, Señor, te damos las gracias por la resurrección. Tú eres digno, solamente tú eres digno de recibir la gloria, la honra, y a ti es que nos inclinamos. Nadie más, Señor, puede recibir nuestra exaltación, nuestra adoración, nuestra honra, sino solamente tú. Ayúdanos a ser conscientes de esa obra maravillosa, ese regalo inmerecido de la salvación. Aquí estamos, Padre bendito, humillados delante de ti. Tal vez a veces nos hemos enaltecido o humanamente creemos tener derecho a ciertas cosas o a ciertas posiciones, pero pesados en tu balanza podemos ser hallados faltos, porque más allá de todo lo humano está nuestra relación contigo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Tal vez has estado menguado, arrinconado en nuestro corazón, pero hoy queremos decirte, Espíritu Santo, ven, toma el control de nuestras vidas. Toma el control, Padre. Toma el control, Espíritu Santo, y ayúdanos a ser más como tú y menos como nosotros. Por favor, Padre.